Según la lista de vigilancia de Open Doors 2025, actualmente más de 380 millones de cristianos sufren persecución o discriminación por causa de su fe. Es decir, 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución. En 2024, 4.476 cristianos fueron asesinados y 7.679 iglesias o propiedades cristianas fueron atacadas. Los 3 países más peligrosos en el mundo para los cristianos son Corea del Norte, Somalia y Libia. Y en Occidente, Cuba, México y Colombia. Aunque no en la misma envergadura global, históricamente los cristianos han sufrido persecución. Aún así, los cristianos que hablan de persecuciones religiosas en el futuro son considerados alarmistas o sensacionalistas. ¿De qué manera el libro de Daniel nos puede ayudar para tener el enfoque correcto para interpretar las profecías bíblicas? ¿Hay esperanza hacia el futuro con profecías de persecución? ¿Es una ley dominical o la persecución una realidad futura o es una fantasía religiosa fanática? Bienvenido a esta serie de estudios sobre alusiones, imágenes y símbolos proféticos. Soy el pastor Joel Acuña y juntos exploramos cómo estudiar las profecías bíblicas. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder descubrir en el libro de Daniel el enfoque correcto para estudiar las profecías bíblicas y podrás reconocer en Daniel y Apocalipsis cómo Dios interviene frente a las persecuciones del tiempo del fin. Si tú eres de las personas que te gusta estudiar las profecías bíblicas, estás en el canal indicado, como también si eres de aquellas personas que te gustaría conocer de las profecías, pero dices, yo no logro comprender todo plenamente. Pues estás en el canal correcto porque aquí nosotros estudiamos las profecías bíblicas con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que ayuda a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, vamos a estudiar tu palabra y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en 3 secciones. En la primera sección vamos a estudiar el enfoque correcto para interpretar las profecías bíblicas según el libro de Daniel y vamos a mirar también su importancia para interpretar el Apocalipsis. En la segunda sección vamos a estudiar la adoración y la ley dominical en Daniel y Apocalipsis y en la tercera sección vamos a estudiar acerca de la persecución y la liberación tanto en los libros de Daniel y Apocalipsis. Vamos entonces para nuestra primera sección. Vamos a estudiar el enfoque correcto para estudiar las profecías bíblicas. ¿Cuál es el enfoque que nosotros debemos tener al estudiar las profecías bíblicas? Para esto vamos a comenzar leyendo lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender de los libros proféticos como el libro de Daniel? Cuando Jesús estuvo camino a Emaús, se encontró con 2 discípulos luego de su resurrección y al conversar con ellos vio cómo estaban tristes a causa de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo. Parecía que sus esperanzas de ellos estaban acabadas, estaban perdidas. Así que la Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 24, el verso 27, que Jesús comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les habló, les declaró lo que las escrituras decían acerca de él. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús hizo un estudio bíblico por todas las profecías bíblicas y les enseñó a ellos cómo las profecías bíblicas hablaban acerca de él, es decir, acerca de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y lo registró Juan en su Evangelio, Juan capítulo 5, el verso 39, que el centro de las escrituras hablan acerca de Jesucristo. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Jesús dice. En ese sentido, entonces,
El centro de todas las escrituras es Jesús. Si el centro de las escrituras, de toda la Biblia, tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la Biblia es Jesús, entonces, ¿cuál es el centro de las profecías? Jesucristo es el centro no solamente de la Biblia, Jesús es el centro de las profecías bíblicas. Eso quiere decir que cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia para estudiar las profecías bíblicas, debemos aproximarnos con un enfoque cristocéntrico. Y por eso que Jesús cita al profeta Daniel y dice que debemos entender. Vamos a mirar cómo el libro de Daniel nos presenta este enfoque cristocéntrico. Por ejemplo, en Daniel 2 y 7 se presenta a Jesús como rey, que viene por segunda vez. En Daniel capítulo 3 se presenta a Jesús como hijo de hombre, su humanidad. En Daniel capítulo 8 se presenta a Jesús como sacerdote, es decir, como aquel que ministra en el santuario celestial. En el capítulo 9 de Daniel se presenta a Jesús como un sacrificio, es el sustituto, es expiación. Y en Daniel capítulo 10 hasta el 12, en la última parte del libro, se presenta a Jesús como príncipe, como Miguel, como un comandante en jefe de las huestes celestiales. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos dice que el centro de las escrituras es Jesús. El centro de todas las profecías bíblicas es Jesús. Nuestro enfoque al acercarnos a interpretar las profecías bíblicas debe ser con un enfoque cristocéntrico. Habiendo tenido este enfoque cristocéntrico como punto de partida, necesitamos mirar más acerca del enfoque correcto que nos presenta el libro de Daniel para interpretar las profecías bíblicas. Y para esto vamos a leer Daniel capítulo 2, el verso 32 al 34. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. En estos 3 versos que acabamos de leer se muestra claramente el enfoque correcto que nosotros debemos tener al momento de estudiar las profecías bíblicas, porque comienza la profecía desde una cabeza de oro representada en esta imagen, en esta estatua que sueña el rey Nabucodonosor, y termina hasta que una piedra es cortada y que se convierte más adelante en un monte. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice la manera correcta cómo nosotros debemos acercarnos al interpretar la profecía bíblica. Hay 4 tipos de enfoques, 4 tipos de maneras de cómo las personas al leer las profecías bíblicas se aproximan. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el enfoque del preterismo. Para el preterismo, los acontecimientos proféticos ocurrieron en el pasado. Es decir, para el preterismo, las profecías bíblicas ya no se van a cumplir en periodos históricos hasta nuestros tiempos, sino que todo ha quedado ya en el pasado. Así, por ejemplo, se interpreta la profecía de Daniel capítulo 2 como imperios que acontecieron en el pasado y aquella piedra que golpea la imagen representa la primera venida de Jesús a este mundo que golpea al imperio romano. Ese es el preterismo, ese es el enfoque del preterismo. Nosotros, a la luz de la Biblia, y de manera especial en el libro de Daniel, no podemos aceptar el enfoque preterista porque no está en armonía con lo que el libro de Daniel está presentando. Pero existe otro enfoque, que es el enfoque futurista. Para el enfoque futurista, las profecías aún no se cumplen, sino que aguardan un futuro. Según el futurismo, los imperios de este mundo representados por la estatua llegan a un momento a tener una coalición de poderes que aún están en el futuro. Y de acuerdo al futurismo, los pies con los dedos de la estatua representan poderes de este mundo que tendrán que venir en el futuro. Es decir, no son aspectos del pasado, sino algo que va a venir en el futuro recién y que será entonces estos poderes que se han unido, destruidos o derribados
en ocasión de la venida de Jesús para establecer un reino milenial en la tierra. No en el cielo, sino en la tierra. Bueno, de acuerdo a la Biblia y al libro de Daniel, nosotros tampoco podemos aceptar este enfoque futurista. Pero existe otro enfoque que es el enfoque idealista. Y en el enfoque idealista, esta estatua soñada por el rey Nabucodonosor representan episodios de moralidad y de decadencia. Y entonces esa piedra que golpea está golpeando al humanismo y cambiando y transformando a un sentido más espiritual. El impacto de las cosas espirituales sobre una moralidad rebajada o degradada. Este idealismo tampoco es compatible con lo que el libro de Daniel presenta. Nosotros no aceptamos tampoco el idealismo. Pero ¿cuál es el cuarto enfoque? Es el enfoque historicista. ¿Qué enseña el enfoque historicista? El historicismo enseña que las profecías revelan una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta los últimos días o hasta el fin. Los últimos días es uno de los términos, una frase usada en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 2, el verso 28. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel capítulo 10, el verso 14 dice: He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. A la luz del libro de Daniel hay un periodo de tiempo que es conocido como el tiempo del fin, que es una última parte de la historia de este mundo. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero ese tiempo del fin tiene un fin. Por eso Jesús dijo, el Evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los últimos días, o cuando la Biblia señala de los últimos días, estamos hablando de la última etapa de la historia de este mundo, a lo que Jesús denomina el fin. Entonces, el enfoque historicista nos muestra cómo suceden acontecimientos desde el tiempo del profeta, en este caso el profeta Daniel, hasta la segunda venida de Jesús, pasando por los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los reinos divididos y la segunda venida de Jesús. Y este enfoque es importante porque en ese periodo de tiempo Dios levanta un movimiento profético con un mensaje profético para el mundo que vive los últimos días de la historia de este mundo. Sin el historicismo, nosotros no podríamos comprender los acontecimientos descritos tanto en el libro de Daniel y de Apocalipsis para los últimos días. Y uno de los acontecimientos descritos en estos libros proféticos es justamente el tema de la adoración. Y vamos a estudiar la adoración y la ley dominical en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a leer Daniel capítulo 3, el verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Apocalipsis 13:15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Qué es lo que nosotros vemos tanto en Daniel y Apocalipsis? Vemos el tema de la adoración. En Daniel capítulo 3 se presenta la historia cuando el rey Nabucodonosor levantó una imagen, levantó una estatua, y esta imagen hecha toda de oro, y todas las personas que estaban allí en el momento de la inauguración de esta estatua, de este monumento, debían postrarse y debían adorar. Por eso Daniel capítulo 3, el verso 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, entonces vendría como consecuencia un castigo. Sería echado
a un horno de fuego ardiente. ¿Cuál es el tema en el libro de Daniel capítulo 3? El tema es la adoración. Pero ya hemos dicho que este acto, esta escena, esta historia, prefigura en el libro de Daniel los acontecimientos que vendrán en los últimos días. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 15, encontramos también un poder que se levanta en contra de los hijos fieles de Dios. Y este poder hace algo y dice algo. Fíjate lo que Apocalipsis 13:15 dice: para que hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Que no adorara a quién? Que no adorara a la imagen de la bestia. Que no adorara a la bestia. Eso quiere decir que entonces nosotros encontramos tanto en Daniel como en Apocalipsis dos poderes que están combatiendo con los hijos fieles de Dios. Y el tema central en esta lucha es el tema de la adoración. En el libro de Daniel, quien no adora la imagen será echado al horno de fuego ardiente. En el libro de Apocalipsis se profetiza que en el tiempo del fin o en los últimos días, quien no adore a la bestia y su imagen, entonces será muerto. Hay una pena de muerte para estas personas que son fieles. Así entonces, Daniel capítulo 3 nos ayuda a mirar de una manera ejemplificada cómo es que será, cómo es que acontecerán los sucesos en el tiempo del fin. ¿Te das cuenta cómo el centro del conflicto es la adoración? Por eso es que el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el verso 7 declara: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros revisamos el historicismo, el enfoque historicista, mencionamos que la importancia, la relevancia de este tipo de enfoque que ve las profecías desde el tiempo del profeta hasta los últimos días, hasta el regreso de Jesús, nos ayuda a mirar cómo Dios levantaría un movimiento profético con un mensaje especial para el tiempo del fin. Fíjate cómo el libro de Apocalipsis capítulo 14, el verso 9 dice así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis capítulo 13, el verso 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Te das cuenta cómo el centro del gran conflicto tiene que ver con la adoración? Aquí hay una amonestación. La amonestación de parte de Dios en el mensaje del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia. Fíjate, en primer lugar, en el primer mensaje angelical, en el mensaje del primer ángel, el Señor hace un llamado a la humanidad a adorarlo a Él, a adorar al Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No es otra cosa más que el Dios verdadero. Es una invitación, el mensaje del primer ángel, a adorar a Dios. Y en el mensaje del tercer ángel hay una advertencia, y esa advertencia tiene que ver con la adoración, porque dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. La advertencia es clara. ¿Por qué? Porque el tema central en los últimos días, el tema central en el fin de la historia de este mundo, tiene que ver con la adoración. Quien adora, por un lado, verdaderamente a Dios, y quienes por otro lado están adorando a la bestia y a su imagen. Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 13, el verso 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Fíjate cómo hay un contraste entre el llamado de Dios y la advertencia de Dios: no adoren a la bestia, no adoren a su imagen.
Esa es la advertencia de parte de Dios a través de sus mensajeros. Pero por otro lado está el enemigo de Dios con los poderes terrenales de este mundo amenazando a la población, a la humanidad, a que adoren a la bestia y a su imagen, porque de lo contrario serían muertos, serían matados. El conflicto se centra en la adoración. Cuán importante es tener muy en claro a quién adoras, a quién estás adorando. Puede que muchas veces las personas digan, bueno, yo adoro a Dios. Sí, pero tal vez tu adoración sea solamente de palabras. Acuérdate que el Señor Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque adorar a Dios no es simplemente decir palabras bonitas o recitar un poema o cantar una canción bonita. Adorar a Dios va más allá de eso. Adorar a Dios tiene que ver con los hechos, con los actos, con la conducta, con la forma como una persona sirve a Dios, que en este caso se revela claramente en la historia de los jóvenes hebreos cuando estuvieron dispuestos a no adorar a la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, la adoración fiel a Dios desata la ira de los hombres. Daniel capítulo 3, el verso 19 al 20 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Apocalipsis capítulo 14, el verso 9 al 10, dice así. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nabucodonosor se encendió en ira. ¿Por qué? Porque había allí un grupo de personas que no estaba obedeciendo lo que él había dicho. Y nosotros vemos aquí entonces un paralelo entre la ira de los hombres y la ira de Dios. Porque el libro de Daniel presenta la ira de los hombres, en este caso la ira de Nabucodonosor, que es diferente a la ira de Dios presentada en el libro de Apocalipsis. Cuando tú leas en la Biblia la ira de Dios, no creas que la ira de Dios es como la ira de los hombres, completamente diferente. Porque algunas personas cuando leen en la Biblia pasajes como la ira de Dios, ha llegado el día de la ira de Dios, o el vino de la ira de Dios, leen esos textos en la Biblia, piensan en un Dios que de pronto pierde la paciencia, se enoja, sus ojos se ponen grandes, su nariz roja, y entonces sale fuego de su boca para destruir, para castigar, y envía allí terremotos, tsunamis, incendios o cosas semejantes así. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña respecto a la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Nosotros podemos comprender la ira de Dios en contraste con la ira de los hombres, con la ira del hombre. Porque la ira del hombre, en este caso la ira del rey Nabucodonosor, se enciende, se llena de ira porque los hombres, los jóvenes hebreos, no han obedecido a él y no le han obedecido por ser fieles a Dios. La ira de Dios no está en ese sentido. La ira de Dios es todo lo contrario. La ira de Dios tiene que ver con la desaprobación de parte de Dios hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la corrupción de este mundo y cómo Dios va a poner fin al pecado. Y Dios, al poner fin al pecado, es descrito en la Biblia como aquel que vierte su ira, o como lo dice el libro de Apocalipsis, el vino de la ira de Dios. Siguiendo este mismo paralelo entre Daniel y Apocalipsis, el rey entonces hace calentar el horno, un horno de fuego.
Y fíjate cómo en el libro de Apocalipsis se describe que aquella persona, aquellos seres que adoren a la bestia y a su imagen, serán echados, serán atormentados con fuego y azufre. Entonces, lo que desata la ira de los hombres es cuando los hijos fieles de Dios prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 3, el verso 10 al 12. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos, a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El tema aquí tiene que ver con la ley de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, en esta historia que está prefigurando los acontecimientos que vendrán en el futuro, aquellas personas que acusan a los jóvenes hebreos vienen con este mensaje. Estas son sus palabras. Tú, rey, has dado una ley. Fíjate, el tema aquí ahora se centra en la ley que el rey Nabucodonosor, que representa el poder de turno en aquel tiempo, ha levantado. Hay una ley que ha sido impuesta por el gobierno. Hay una ley que ha sido impuesta por el poder político de aquel entonces. Y entonces estos acusadores le dicen, rey, tú has dado una ley y esa ley dice que se debe adorar la estatua que tú has levantado. Pero hay unos hombres. Mira, esto sin lugar a duda prefigura cómo acontecerá también en el futuro. ¿Por qué? Porque acuérdate que Apocalipsis 12:17, que es el texto que nosotros hemos leído, presenta al remanente del tiempo del fin. Y da la característica. Son los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la ley de Dios. Hay un contraste entonces entre la ley del poder terrenal, la ley de los hombres, la ley del poder político y la ley de Dios. ¿Qué estaba en juego aquí? ¿Por qué los jóvenes hebreos no se postraron y no adoraron al rey, a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado? Por una sencilla razón. Porque la ley de Dios dice claramente que no se adora otro ser más que solamente a Dios. Aquí hay un conflicto. El conflicto entre la ley del poder terrenal y la ley de Dios. Y el centro en esa ley tiene que ver con la adoración. Ahora, es interesante porque los acusadores dicen, hay unos hombres. Ese tipo de declaración se va a repetir en el futuro, en el tiempo del fin, de acuerdo a lo que presenta el libro de Apocalipsis. Porque así como en el pasado hubieron quienes acusaron a los hijos fieles de Dios, diciendo que hay unos hombres que no cumplen con la ley del poder político, también en el futuro habrán quienes acusen a los hijos fieles de Dios diciendo, hay unos hombres que no cumplen con la ley del poder terrenal, con la ley política. Y estos no lo cumplen justamente ¿por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios. Isaías capítulo 66, el verso 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El mandamiento que nos invita a adorar a Dios es el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado.
Así entonces el sábado se constituye en una señal distintiva de adoración. Y por eso nosotros leemos en Ezequiel capítulo 20, el verso 20 así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Apocalipsis, en contraste, nos muestra en el capítulo 3, el verso 16, algo que no es el sello de Dios. Y dice Apocalipsis 13:16 así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Vemos entonces aquí el contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Si el sello de Dios representa el día correcto de adoración a Dios, entonces, ¿qué representa la marca de la bestia? La marca de la bestia representa un falso día de adoración. ¿Y cuándo será esta marca de la bestia puesta? ¿Cuándo será impuesta esta marca de la bestia? De acuerdo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 15 al 17, dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo en estos versos de la Biblia? Lo que estamos leyendo es una ley dominical. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que se les pusiera, o mejor dicho, que se impusiera una marca. ¿Y qué marca es esa? Es la marca de la bestia. Si el sello de Dios es el día correcto, el día verdadero de adoración, que bíblicamente es el sábado, entonces la marca de la bestia es ese día falso de adoración. ¿Por qué hablamos aquí de una ley dominical? No porque hoy en día quien observa el domingo tenga la marca de la bestia. Eso no es así. De acuerdo a la profecía bíblica, el día falso de adoración a Dios, que es el día del sol, el día domingo, no es ahora la marca de la bestia. Se convertirá en la marca de la bestia cuando se imponga, es decir, cuando por imposición o por obligación, entonces los moradores de la tierra serán amenazados a recibir, a observar, a guardar el día domingo como un día de adoración a Dios. Pero el domingo no es el día de adoración a Dios. Bíblicamente, el día de adoración a Dios es el sábado. Por eso leímos el pasaje bíblico cuando el Señor dice: de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. El día de adoración a Dios es el sábado. Pero por otro lado, en el tiempo del fin se impondrá como obligación observar el falso día de adoración a Dios. Esto es una ley dominical profetizada ya desde los tiempos del profeta Juan, porque él escribe aquí en Apocalipsis capítulo 13 que esto se va a dar en el futuro. Así como en Daniel capítulo 3, lo que estuvo en juego fue la ley de Dios en una oposición con la ley del poder político, así también sucederá en el futuro. ¿Y qué desata una ley dominical? Pues lo mismo que sucedió en el pasado con estos jóvenes hebreos, una persecución. Y esa es nuestra tercera sección de nuestro estudio: la persecución y la liberación en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Daniel capítulo 3, el verso 15 dice así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de mis manos.
Lo que se desata, de acuerdo a las profecías bíblicas, contra aquellas personas que prefieren obedecer, guardar los mandamientos de Dios, en contra de de aquella obligación de observar las leyes políticas, lo que sufren es persecución. Lo que viene es una persecución. Y es por eso que bíblicamente lo que Apocalipsis capítulo 13 está profetizando para el futuro es una persecución. Apocalipsis capítulo 2, el verso 10 dice así: No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Daniel 7:25 dice: Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Sabes que la persecución siempre ha seguido a los cristianos a lo largo de la historia, en diferentes formas, en algunos en menor grado o mayor intensidad, pero siempre ha habido persecución. En los primeros siglos de la historia del cristianismo hubo persecución, como la que está descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, donde el diablo enviaría a los hijos fieles de Dios aún hasta la cárcel y seréis probados, dice la profecía bíblica. Pero no solamente hubo persecución en los primeros siglos del cristianismo, ahí fueron perseguidos los cristianos en los coliseos romanos o lo que mismo sufrieron los apóstoles de Jesucristo, como Santiago, como Pedro, entre otros más, que sufrieron persecución por causa de su fe con el Señor. Pero esa persecución no quedó en el primer siglo o en los primeros siglos del cristianismo. Se repitió más adelante y en la Edad Media. Y eso estaba descrito tanto en el libro de Daniel, en una profecía de tiempos y medio tiempo, o repetida también en el libro de Apocalipsis como 42 meses o 1260 días. En la Edad Media, entre los años 538 y 1798, se produjo un periodo de persecución donde el poder de Roma papal persiguió a los cristianos a causa de su fe y hubo gran mortandad. Hubo persecución y la persecución solo iba a frenar porque una profecía decía en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 3, que la bestia que persigue a los hijos fieles de Dios sufriría una herida mortal, pero esa herida sería sanada. Apocalipsis capítulo 13, el verso 3 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Por qué nosotros creemos en una persecución que se va a repetir en el futuro? Porque la profecía bíblica anuncia la sanación de esa herida. Es decir, la bestia que ha recibido herida ya no puede operar como antes lo hacía. Pero al ser sanada su herida, volvería entonces a tener el poder que antes lo tuvo, poder absoluto. ¿Sabes lo que piensa este poder perseguidor? El libro de Daniel capítulo 3, el verso 15 dice: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Compara esta declaración con Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando nosotros hacemos una comparación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, encontramos que el enemigo de Dios piensa que no hay nadie que le puede hacer frente en este gran conflicto. Y es por eso que es presentado en el libro de Daniel capítulo 3 como el rey Nabucodonosor, que en su arrogancia él cree que nadie puede librar de sus manos a esos jóvenes hebreos. Pero ya hemos dicho que la historia de Daniel capítulo 3, siendo una historia real, que no es ficticia, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda,
prefigura cómo en los últimos días, cómo en la etapa final de la historia de este mundo, se va a repetir los escenarios. Un escenario de persecución, una ley dominical, un decreto de muerte. Y frente a estas circunstancias adversas a los hijos de Dios, hay una frase que se repite. El rey Nabucodonosor dice: ¿quién podrá librar de mis manos? ¿Qué Dios podrá librar de mis manos? Es decir, cree que tiene mayor poder que Dios. Y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos una declaración referente a la bestia que surge del mar y es este poder político religioso en contra de los hijos fieles de Dios. Y la declaración, la pregunta es muy parecida. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Hay alguien que puede hacer algo contra la bestia? ¿Hay alguien que puede hacer algo contra este poder perseguidor? Pues claro que sí. Hay un Dios que puede librar. Por eso Daniel capítulo 3, el verso 17 dice: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si bien es cierto, las profecías bíblicas nos dicen que habrá una persecución, si bien es cierto, las profecías bíblicas nos advierten que habrá una ley dominical que ataque directamente a la adoración contra Dios, si bien es cierto, estos escenarios del futuro son adversos, difíciles, pero las profecías bíblicas no quedan allí con estos escenarios para sembrar terror o miedo en los lectores de la Biblia. Las profecías bíblicas tienen esperanza. Y hay esperanza porque, de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel, los jóvenes hebreos responden con toda seguridad al rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Quién puede librar de mis manos?, pregunta el rey Nabucodonosor. ¿Nadie? Sí, eso es lo que él pensaba, eso es lo que él creía. Pero hay un Dios en los cielos que puede librar. Ahora, es interesante porque los jóvenes hebreos responden: ¿quién es ese Dios? Es el Dios a quien ellos sirven. Es decir, no son personas que simplemente tienen a Dios en sus labios, en su boca y pronuncian con sus palabras que adoran a Dios, sino que ellos verdaderamente son siervos de Dios. ¿Y qué pasaría si eso no aconteciera? ¿Qué es lo que tenían estos jóvenes? ¿Era fe o era presunción? Porque hay una diferencia entre la fe y la presunción. La fe nos dice con toda seguridad que Dios tiene el poder para intervenir y librar a sus hijos. La presunción va más allá de eso. Y la presunción obliga a Dios a actuar de acuerdo al razonamiento humano del presuntuoso, que Dios debe intervenir sí o sí. Pero los jóvenes hebreos no eran presuntuosos. Estos jóvenes tenían muy en claro que estaba en la divina voluntad del Señor actuar, librarlos o no. Por eso es que ellos responden: ¿y si no? Es decir, ¿y si el Señor determina en su voluntad no librarnos? Entonces no tenemos problema. Porque si Él no nos libra, sabes tú, oh Rey, que aún así nosotros no adoraremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses, porque nosotros solo servimos a Dios. ¿Qué tenían ellos? ¿Fe o presunción? Eso es fe. Dios quiere que nosotros tengamos fe, pero también Dios nos advierte a través de esto de que no debemos caer en la presunción. Hay muchos cristianos que caen en la presunción y piensan de que los cristianos no tienen por qué sufrir o no deben sufrir o no van a pasar por adversidad, por enfermedad, por problemas o por situaciones difíciles. Los cristianos también pasan por adversidad. Los cristianos también pasan por persecución. Los cristianos también pasan por un horno de fuego ardiente. Pero aún del horno, el Señor los puede librar. Muerte segura, pero el Señor los libró. ¿Sabes por qué? Porque Dios libra. El texto bíblico nos muestra que Dios interviene. Dios interviene para librar a sus hijos, porque finalmente habrá liberación. Dios se va a levantar
para liberar a su pueblo. En un tiempo de persecuciones, en un tiempo de aflicción, en el tiempo del fin, para los hijos fieles de Dios, la Biblia nos muestra que el Señor mismo se va a levantar para liberar a su pueblo. ¿Tienes tú esa misma clase de fe que tuvieron estos jóvenes hebreos frente al rey Nabucodonosor, frente a la presión social, del poder, del Estado, del gobierno, frente a la presión del trabajo? Acuérdate que ellos eran trabajadores del rey, por eso la acusación para ellos era: de estos jóvenes hay unos hombres que tú los pusiste para que estén sobre tus provincias, estos no te obedecen. ¿Qué podría ser eso? ¿Eso qué significaría? Significaría presión laboral. Pero estos jóvenes, estos hombres, no se dejaron presionar aún por el trabajo. ¿Puedes tú confiar en que Dios te va a librar? Cuando sientas la presión social, cuando sientas la presión laboral, cuando sientas la presión académica, cuando sientas la presión en cualquiera de sus formas para quebrantar tus principios de adoración a Dios, para quebrantar tus principios o quebrar la ley de Dios, entonces tú tomas una decisión. Si confías en que Dios te va a librar, entonces estarás dispuesto a mantenerte firme, aunque eso signifique que vas en contra de las leyes de este mundo, pero no estás yendo en contra de la ley de Dios. La Biblia nos promete la liberación final de parte de Él. Por eso el texto de Daniel capítulo 12, el verso 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se garantiza la liberación de Dios en el futuro. Se garantiza que en ese tiempo de angustia, cual nunca hubo en la historia de nuestro mundo, el Señor se va a levantar para librar a su pueblo. Apocalipsis lo describe como aquel que viene montado en un jinete y con él miles y millones de huestes angelicales, viniendo Jesús para liberar a su pueblo. Pero la liberación de Dios no solamente está en el futuro, la liberación de Dios también está hoy. Hoy el Señor puede liberarte a ti. ¿De qué cosas el Señor puede librarte o puede liberarte hoy? Tal vez estás esclavo de vicios, de alcohol, de drogas. Tal vez estás esclavo del rencor, del odio, del resentimiento. Tal vez estás esclavo de los traumas del pasado. Estás esclavo de las cosas, de los errores del pasado. Estás esclavo de la culpa. Pero el Señor promete liberarte a ti. Así como el Señor promete liberarte en el futuro. Cuando tú lees las profecías bíblicas, puedes ver el mismo poder de Dios en el pasado y en el futuro, también el poder de Dios actuando hoy en tu vida. Puedes confiar en el poder de Dios. ¿Cómo enfrentas entonces las grandes adversidades y desafíos que se presentan en la vida? ¿Cómo tú podrás enfrentar estas adversidades y persecuciones que se levantarán en los últimos días de nuestro mundo? La Biblia nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el verso 5, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué es lo que haces en medio de la adversidad? ¿Qué es lo que haces en medio de la persecución, de los problemas de la vida? Para muchas personas, en situaciones adversas de la vida, podrían significar noches sin poder dormir. Pero encontramos al apóstol Pedro durmiendo profundamente, aún en la cárcel. ¿Por qué? Porque sabía y confiaba que su vida estaba en las manos de Dios. ¿Pero qué hacía la iglesia? El texto de la Biblia es claro porque dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Qué es lo que nos resta a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué nos invita a Dios a hacer? Nos invita a enfrentar los desafíos de la vida y a prepararnos para las persecuciones y adversidades futuras profetizadas en el libro de Daniel y Apocalipsis con una vida de oración. ¿Quieres tú tomar esta decisión? ¿Quieres tú tomar la decisión de ser un hombre, una mujer de oración a Dios? Es ahora
cuando tú te preparas para las cosas que vendrán en el futuro. Es ahora cuando tú debes aprender a ser un hombre y una mujer de oración. Es ahora cuando la iglesia necesita orar sin cesar en las adversidades que se presentan ahora para poder enfrentar con toda seguridad lo que vendrá en el futuro. Si tú quieres tomar esa decisión, yo te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios: Señor, ayúdame a prepararme con una vida de oración. Quiero ser un hombre, una mujer de oración. ¿Quieres tú ser ese hombre, esa mujer de oración? Sabes, en estos contextos de persecuciones, de leyes en contra del pueblo de Dios y de cómo la adoración a Dios juega un rol importante en medio de este escenario difícil para el pueblo de Dios, la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 12, en el verso 24, que dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo en tiempos de adversidad, en tiempos de persecución, la palabra de Dios puede multiplicarse? ¿Cómo en tiempos difíciles la palabra de Dios va a crecer? Por una sencilla razón. Tertuliano, un escritor de los primeros siglos del cristianismo, dijo que la sangre de los cristianos era semilla del evangelio. Predicaban con su propia vida. Aún la muerte de los cristianos era un mensaje poderoso para la humanidad acerca de Cristo. ¿Estás tú dispuesto a predicar la palabra de Dios aún en la adversidad, cuando las cosas se pongan complicadas o difíciles, o aún en nuestro tiempo, hoy, ahora? Porque hay muchas personas que creen que porque están pasando por situaciones complicadas o difíciles no pueden involucrarse en la tarea misionera de predicar la palabra de Dios. Podemos, y el Señor nos invita a hacerlo, que aún en medio de la persecución, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los momentos difíciles, podemos unirnos en la predicación de la palabra del Señor. La palabra crecía y se multiplicaba en esos escenarios de los cristianos enviados a las cárceles y perseguidos. Hoy también la palabra de Dios va a crecer. Y va a crecer porque Dios dirige su obra. Y tú puedes unirte a ese grupo de cristianos, de hombres y mujeres, que se unen en la predicación de la palabra. ¿Quieres tú tomar la decisión de unirte en predicar la palabra de Dios para que pueda crecer y multiplicarse? Si esa es tu oración, entonces te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios: Señor, quiero predicar aún en la adversidad. Predica. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que los grandes problemas que tú tienes en la vida, comparado con aquellas personas a quienes tú te acercarás para compartirle la palabra de Dios, verás que son tan pequeños, porque la diferencia radica en quien confías. Mientras tú tienes un Dios en quien refugiarte, hay otras personas que están sufriendo sin esperanza. Por eso acércate, predícale la palabra, enséñale la Biblia, comparte un curso bíblico, invítales a conocer a Dios, a un Dios de esperanza, un Dios que libra a sus hijos aún en medio de la adversidad. En este momento yo quiero orar para que tú puedas involucrarte en esta tarea de la predicación de la palabra, y también vamos a orar unos por otros. Oh Padre de amor, gracias por tu palabra que nos edifica, que nos exhorta, nos llama, nos invita a unirnos en la predicación de tu palabra. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución, aún cuando los tiempos son difíciles, podemos predicar y la palabra ha de crecer y de multiplicarse. Aquí están tus hijos, tus hijas, que pueden estar pasando por adversidades familiares, económicas, que pueden estar pasando por la adversidad de la salud, de cualquier otra índole, pero que están dispuestos, aún en medio de la adversidad, a no callar, sino a levantar su voz y predicar que tú eres el Dios maravilloso que libra aún en medio de la adversidad y que pronto vendrás para librar a tu pueblo de este mundo de pecado. También oramos por aquellas personas que colocaron aquí un motivo de oración, que están pasando por la aflicción, que quieren tu liberación, que quieren tu ayuda, que quieren tu intervención. Dales fe, ayúdalos a ser constantes en la oración, a que puedan orar sin cesar. Y entonces, Señor, tú podrás manifestar tu gracia y tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres que más personas puedan conocer de las profecías bíblicas, entonces te invito a compartir este video y a compartir las clases de Biblia que los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países alrededor del mundo, y tú también puedes unirte a estas clases los días jueves. Si quieres que más personas puedan estudiar conmigo la Biblia, te dejo aquí toda la serie de estudios bíblicos para que puedas compartir con ellos.
Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.